Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Nicaragua. Historia, volcanes y misterios. Nicaragua tiene el único lugar del mundo donde tiburones viven en un lago de agua dulce. En el enorme lago de Nicaragua ocurre algo que parece sacado de un documental extremo. Allí viven tiburones en agua dulce. Durante mucho tiempo se pensó que eran una especie única, pero después se descubrió que en realidad son tiburones toro, conocidos por su capacidad de adaptarse tanto al mar como a los ríos. Lo sorprendente es que estos animales recorren el río San Juan hasta el mar Caribe y luego regresan al lago, demostrando una resistencia increíble. El lago es tan grande que parece un mar interior, y dentro de él también se encuentran islas volcánicas como Ometepe. En el pasado, los habitantes locales contaban historias de tiburones monstruosos que atacaban a pescadores, lo que aumentó su fama misteriosa. Investigaciones científicas confirmaron que los tiburones pueden regular la sal en su cuerpo, lo que les permite sobrevivir en agua dulce. Este fenómeno es rarísimo en el mundo. Además, el lago es uno de los más grandes de América Latina. La presencia de tiburones convirtió al lugar en un punto de interés internacional. Aunque hoy en día su número ha disminuido, siguen siendo parte de la identidad natural del país. Es un ejemplo impresionante de cómo la naturaleza puede adaptarse a condiciones inesperadas. Pocos países pueden presumir algo tan inusual. 2. Granada es una de las ciudades más antiguas del continente americano. La ciudad de Granada fue fundada en 1524 por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas establecidas por europeos en América continental. Caminar por sus calles es como viajar varios siglos atrás, porque muchas construcciones coloniales siguen en pie. Sus casas coloridas, patios interiores y balcones de hierro cuentan historias de comercio, riqueza y conflictos. Durante la época colonial fue un importante centro comercial gracias a su ubicación cerca del lago. Sin embargo, también sufrió ataques de piratas que buscaban saquear sus riquezas. En una ocasión, incluso fue incendiada casi por completo. A pesar de eso, logró reconstruirse y conservar su estilo histórico. Hoy es considerada una joya arquitectónica de Centroamérica. Su catedral amarilla frente al Parque Central es uno de los puntos más fotografiados del país. Además, desde la ciudad se pueden visitar pequeñas islas formadas por antiguas erupciones volcánicas. Granada representa la mezcla entre historia, cultura y resistencia. No es solo una ciudad bonita, es un testimonio vivo de más de 500 años de historia. 3. El país de los lagos y volcanes tiene más de 20 volcanes activos y dormidos. Nicaragua es conocida como la tierra de lagos y volcanes, y no es exageración. A lo largo del país existe una cadena volcánica impresionante que forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona del planeta con intensa actividad sísmica y volcánica. Entre los más famosos están el volcán Momotombo y el volcán Masaya. Este último permite observar lava incandescente desde el borde del cráter. También está el Cerro Negro, donde las personas practican sandboarding, deslizándose sobre ceniza volcánica como si fuera arena. Muchos de estos volcanes siguen activos, lo que significa que pueden hacer erupción en cualquier momento. Esta actividad ha moldeado el paisaje y ha creado suelos fértiles ideales para la agricultura. Sin embargo, también representa un riesgo constante para las comunidades cercanas. Las erupciones históricas han cambiado ciudades enteras. A pesar del peligro, los volcanes se han convertido en un símbolo nacional. Son parte del escudo y del imaginario cultural del país. Pocos lugares en el mundo concentran tantos volcanes en un territorio relativamente pequeño. Es una mezcla de belleza y fuerza natural difícil de ignorar. 4. Nicaragua intentó convertirse en el centro del comercio mundial con un canal interoceánico.
Antes de que existiera el famoso Canal de Panamá, muchos pensaban que la mejor ruta para unir el Océano Pacífico y el Atlántico sería a través de Nicaragua. La idea era aprovechar el Gran Lago y el río San Juan para facilitar la construcción. Durante el siglo XIX, empresarios y gobiernos extranjeros estudiaron seriamente este proyecto. Incluso Estados Unidos mostró interés en financiarlo. Se decía que Nicaragua tenía ventajas naturales que harían el canal más fácil de construir que en Panamá. Sin embargo, factores políticos, económicos y hasta la actividad volcánica influyeron en la decisión final. Al final, el proyecto se realizó en Panamá y cambió la historia del comercio mundial. Aún así, Nicaragua volvió a intentar impulsar un canal en el siglo XXI con apoyo extranjero, aunque el plan quedó suspendido. Si se hubiera construido allí, el país podría haberse convertido en un punto estratégico clave para el transporte marítimo global. Esta idea demuestra cómo la geografía puede cambiar el destino de una nación. Aunque el canal nunca se concretó, la propuesta sigue siendo una de las más ambiciosas de su historia. 5. En Nicaragua se habla una lengua indígena que casi desaparece cada año. En la costa caribeña del país vive el pueblo Miskito, que conserva su propio idioma además del español. El Miskito es una lengua indígena que ha sobrevivido siglos de colonización y cambios culturales. Aunque todavía se habla en comunidades del Caribe, su número de hablantes ha disminuido con el tiempo. Muchas personas jóvenes prefieren usar español por razones educativas y laborales. Sin embargo, existen esfuerzos locales para mantener viva la lengua mediante escuelas bilingües y programas culturales. El idioma forma parte esencial de la identidad de este pueblo. No es solo una forma de comunicación, sino una manera de entender el mundo. Nicaragua es uno de los pocos países de Centroamérica que reconoce oficialmente regiones autónomas donde estas culturas tienen mayor participación política. La diversidad cultural del país no siempre es visible para los turistas que visitan solo las zonas más conocidas. La costa caribeña tiene tradiciones, música y costumbres diferentes al resto del territorio. Esta riqueza cultural demuestra que Nicaragua es mucho más diversa de lo que muchos imaginan. Preservar estas lenguas significa proteger una parte invaluable de la historia humana. 6. El Huehuense, una obra teatral indígena que sobrevivió a la colonia. En Nicaragua existe una obra teatral llamada El Huehuense, que es considerada una de las expresiones culturales más antiguas de América Latina. Fue creada en la época colonial y mezcla teatro, danza y música en una sola presentación. Lo más sorprendente es que usa el humor para burlarse de las autoridades españolas de aquel tiempo, algo muy arriesgado en esa época. La historia gira alrededor de un personaje astuto que engaña a los representantes del poder usando palabras dobles y sarcasmo. Esta obra no solo se actuaba por entretenimiento, sino como una forma de resistencia cultural indígena. Se transmite de generación en generación, especialmente en la ciudad de Diriamba. En 2005 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que significa que es una tradición valiosa para todo el mundo. Los actores usan máscaras de madera talladas a mano y trajes muy coloridos. La música que acompaña la obra se toca con instrumentos tradicionales. Lo impresionante es que el texto original combina español antiguo con palabras indígenas. Esto demuestra cómo las culturas lograron mezclarse sin desaparecer por completo. Más que una simple obra, el huehuense es un símbolo de identidad nacional. 7. Nicaragua tiene una de las reservas de agua dulce más grandes de América Central. El lago Cocibolca, también conocido como Lago de Nicaragua, es una de las mayores reservas de agua dulce de toda Centroamérica. Su tamaño es tan grande que parece un mar interior, y desde algunas orillas no se alcanza a ver el otro lado. Este lago no solo es impresionante por su extensión, sino por su importancia estratégica. El agua dulce es uno de los recursos más valiosos del planeta, y tener una reserva así convierte al país en un territorio clave en temas ambientales. Dentro del lago se encuentra la isla de Ometepe, formada por dos volcanes que emergen directamente del agua. Durante siglos, el lago ha sido fuente de alimento, transporte y comercio para las comunidades cercanas. También ha sido estudiado por científicos debido a su biodiversidad. El hecho de que sea completamente de agua dulce lo hace diferente a otros cuerpos de agua grandes que son salados. Además, su ubicación lo conecta con ríos que llevan hasta el Mar Caribe.
Este lago ha influido en la economía, la historia y la cultura del país. No es solo un paisaje bonito, es una reserva natural de enorme valor. El béisbol es más popular que el fútbol en Nicaragua. A diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, en Nicaragua el deporte más querido no es el fútbol, sino el béisbol. Esta pasión comenzó a finales del siglo XIX, cuando marineros y trabajadores estadounidenses introdujeron el juego en el país. Con el tiempo, el béisbol se convirtió en parte de la identidad nacional. En barrios y pueblos, es común ver partidos improvisados en cualquier terreno disponible. Uno de los jugadores más famosos es Tenis Martínez, quien logró lanzar un juego perfecto en las grandes ligas de Estados Unidos, algo extremadamente difícil de conseguir. Su hazaña convirtió al país entero en una fiesta. El Estadio Nacional en Managua lleva su nombre como homenaje. Las competiciones locales despiertan gran entusiasmo y rivalidad sana entre departamentos. Para muchos jóvenes, el béisbol representa una oportunidad de superación. Aunque el fútbol ha crecido en popularidad, el béisbol sigue teniendo un lugar especial en el corazón de la gente. Esta preferencia deportiva distingue a Nicaragua dentro de la región. Nicaragua fue escenario de una guerra impulsada por un aventurero extranjero. En el siglo XIX, un aventurero estadounidense llamado William Walker llegó a Nicaragua con la intención de tomar el control del país. Este tipo de personajes eran conocidos como filibusteros, es decir, extranjeros que intentaban apoderarse de territorios por la fuerza. Walker logró proclamarse presidente en 1856 y trató de imponer el inglés como idioma oficial y restablecer la esclavitud. Su gobierno generó rechazo inmediato, tanto dentro como fuera del país. Finalmente, fuerzas centroamericanas se unieron para expulsarlo. Uno de los episodios más recordados fue la Batalla de San Jacinto, símbolo de resistencia nacional. Walker fue derrotado y posteriormente ejecutado en Honduras. Este episodio marcó profundamente la historia política de Nicaragua. Demostró cómo intereses extranjeros intentaron influir en su destino. La historia de Walker es poco conocida fuera de la región, pero en Nicaragua es parte esencial de la memoria histórica. Es un ejemplo de cómo el país defendió su soberanía en tiempos difíciles. Nicaragua posee 2 regiones autónomas con gobierno propio. Nicaragua cuenta con 2 regiones especiales en su costa caribeña que tienen autonomía política y administrativa. Estas zonas se llaman Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. La autonomía significa que pueden tomar ciertas decisiones locales sin depender totalmente del gobierno central. Esto se creó para reconocer la diversidad cultural y étnica de esa parte del país. En estas regiones viven pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes con tradiciones distintas al resto del territorio. Tienen sus propias formas de organización y costumbres. La capital de la región norte es Puerto Cabezas, mientras que en la región sur destaca Bluefields. Allí se hablan varios idiomas además del español. Esta estructura es poco común en Centroamérica. El modelo busca respetar la identidad cultural y permitir mayor participación local en decisiones importantes. Aunque enfrenta desafíos económicos y sociales, representa un esfuerzo por integrar la diversidad dentro del Estado. Esta característica política distingue a Nicaragua de muchos de sus vecinos. 11. León Viejo. Una ciudad enterrada por un volcán y redescubierta siglos después. Muy cerca del actual León se encuentran las ruinas de León Viejo, una de las primeras ciudades fundadas por los españoles en tierra firme americana en 1524. Esta ciudad fue construida a orillas del lago Xolotlán, pero su ubicación resultó peligrosa por la constante actividad sísmica y volcánica de la zona. El cercano volcán Momotombo y varios terremotos dañaron seriamente las edificaciones. Después de años de desastres naturales y conflictos internos, los habitantes decidieron abandonarla en 1610 y trasladar la ciudad a otro lugar donde hoy se encuentra León. Con el tiempo, León Viejo quedó enterrada bajo capas de tierra y ceniza. Durante siglos se creyó perdida hasta que fue redescubierta en el siglo XX por arqueólogos. Lo impresionante es que las ruinas se conservaron bastante bien bajo el suelo.
Hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque muestra cómo eran las primeras ciudades coloniales sin haber sido modificadas por construcciones posteriores. Caminar entre sus restos es como observar una fotografía congelada del siglo XVI. No es común encontrar una ciudad completa que haya quedado intacta bajo tierra durante tanto tiempo. 12. El poema más famoso de Rubén Darío nació en una pequeña nación centroamericana. Nicaragua es la tierra natal de Rubén Darío, uno de los poetas más influyentes en la lengua española. Nació en 1867 en una pequeña localidad que hoy lleva su nombre, Ciudad Darío. Desde muy joven mostró un talento extraordinario para la escritura. Su obra Azul marcó el inicio del modernismo literario, un movimiento que renovó la poesía en español con un estilo más musical y creativo. Gracias a él, la literatura hispana dio un salto importante en calidad y reconocimiento internacional. Darío viajó por América y Europa, pero siempre mantuvo orgullo por sus raíces nicaragüenses. Su influencia fue tan grande que incluso escritores españoles lo admiraban profundamente. En Nicaragua es considerado héroe cultural y símbolo nacional. Su antigua casa es hoy un museo que recibe visitantes de todo el mundo. No muchos países pequeños pueden presumir haber dado origen a una figura literaria de impacto global. Su legado demuestra que el tamaño de una nación no limita su aporte cultural al mundo. 13. Masaya es uno de los pocos volcanes del mundo que puede visitarse en automóvil hasta el cráter. El volcán Masaya es uno de los atractivos naturales más impresionantes del país. Lo sorprendente es que los visitantes pueden llegar en vehículo prácticamente hasta el borde del cráter. Esto es algo poco común en volcanes activos alrededor del mundo. Desde el mirador se puede observar el interior humeante y en ciertos momentos ver el brillo de la lava en el fondo. En tiempos antiguos, los pueblos indígenas creían que el cráter era una puerta al inframundo. Durante la colonia, los españoles colocaron una cruz en el borde para ahuyentar al demonio, según sus creencias. Hoy el sitio forma parte de un parque nacional protegido. La actividad constante del volcán permite a los científicos estudiar fenómenos naturales en tiempo real. Aunque parece peligroso, la zona está vigilada y se toman medidas de seguridad. Poder observar un volcán activo tan de cerca es una experiencia poco común. Es un ejemplo de cómo Nicaragua combina aventura y naturaleza en un mismo lugar. El nombre del país podría venir de un jefe indígena llamado Nicarao. Se cree que el nombre Nicaragua proviene de un antiguo líder indígena llamado Nicarao, quien gobernaba parte del territorio cuando llegaron los españoles. Según relatos históricos, Nicarao recibió a los conquistadores en la región del Pacífico. Con el tiempo, su nombre se mezcló con la palabra agua, posiblemente por la abundancia de lagos en el país. Aunque existen varias teorías sobre el origen exacto, esta es una de las más aceptadas. Lo interesante es que el nombre del país estaría ligado directamente a una figura indígena y no únicamente a una influencia europea. Esto muestra que la historia precolombina dejó una huella profunda en la identidad nacional. Antes de la llegada de los españoles, el territorio estaba habitado por diversos pueblos con sus propias lenguas y tradiciones. Muchas de esas raíces todavía se reflejan en la cultura actual. El posible origen del nombre es un recordatorio de esa herencia ancestral. No todos los países conservan en su nombre una referencia tan directa a su pasado indígena. 15. Nicaragua fue uno de los primeros países en América Latina en elegir una mujer presidenta. En 1990, Violeta Barrios de Chamorro se convirtió en presidenta de Nicaragua, marcando un momento histórico para la región. Fue una de las primeras mujeres en América Latina en alcanzar la presidencia mediante elecciones democráticas. Su llegada al poder ocurrió después de años de conflicto armado interno que afectó profundamente al país. Su gobierno representó una etapa de transición hacia la paz y la estabilidad política. Chamorro provenía de una familia vinculada al periodismo y la vida pública. Durante su mandato, trabajó para reducir tensiones y reconstruir la economía. En un contexto donde la política estaba dominada principalmente por hombres, su elección fue un símbolo de cambio. Muchas personas, dentro y fuera del país, vieron su victoria como un paso importante hacia una mayor participación femenina en el liderazgo. Su presidencia duró hasta 1997.
Este hecho colocó a Nicaragua en una posición destacada dentro de la historia política latinoamericana. Demostró que incluso en tiempos difíciles era posible abrir espacio a nuevos liderazgos. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!